Buenos días, amada Iglesia del Señor. Iniciemos en oración. Señor, hoy te damos gracias por reunirnos en torno a tu palabra, en torno a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entender, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento para conocer tu grandeza, Señor, para conocer hoy tu inmortalidad y reconocer que nosotros somos mortales y te necesitamos, Señor, para que aprendamos cuál es la esperanza que tenemos como tus hijos, como creyentes, para así poder andar en este mundo, Señor, firmes, fortalecidos en el poder de tu fuerza, en el brazo tuyo, Señor. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a que vayamos a nuestro libro expositivo en el cual estamos estudiando, Primera de Timoteo 1, versículo 4. Primera de Timoteo 1, versículo 4 nos dice: "Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora." Pablo hace una declaración, y esta declaración es que Dios es nuestro Salvador y Padre, y Jesucristo nuestra esperanza y Señor. Como bien vimos hace 8 días, Pablo declara esta verdad para guardar y defender la común unidad doctrinal de la iglesia de Éfeso. Esta declaración es la antesala a todo lo que Primera de Timoteo va a exponer sobre quién es Dios, para que la iglesia edifique sobre esta verdad de quién es Dios y pueda mantenerse firme y pelee la buena batalla de la fe. Y cada una de estas declaraciones acerca de quién es Dios revela al mismo tiempo la creencia falsa en la cual estaban tal vez cayendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se estaba dejando arrastrar por las falsas enseñanzas de que es por las obras de la ley que somos salvos. Así que el Espíritu Santo, por boca de Pablo, declara que Dios es nuestro Salvador poderoso. Él es el Rey de los siglos, que nos libra de la esclavitud del pecado, del mundo y de la carne, y ningún otro brazo de hombre puede salvarnos. Así que confesamos hace 8 días con las Escrituras que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, mas Dios, nuestro Salvador, es poderoso para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero Pablo llama particularmente a esta falsa enseñanza fábulas y genealogías interminables, en la cual está edificando la iglesia de Éfeso y no en el Dios inmortal e invisible. Así que veremos 3 puntos que nos ayudarán hoy a retener en nuestra mente esta verdad de que Dios es inmortal y es invisible. Lo primero que veremos es edificando sobre fábulas y genealogías, o segundo, edificando sobre Dios, nuestro Salvador inmortal e invisible. Y como tercer punto tendremos aplicaciones. Así que la primera es edificando sobre fábulas y genealogías. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es una fábula? ¿Y cuáles eran aquellas fábulas y genealogías interminables que se estaban enseñando en la iglesia de Éfeso? Bueno, una fábula es un relato ficticio que tiene como propósito enseñar una lección moral o espiritual. Los falsos maestros judíos en la época de Pablo creían, por ejemplo, que Dios le había concedido a Salomón el don de conocer los engaños de los demonios para que así ayudara a los hombres poseídos a través de unos encantamientos a expulsar tales demonios. Este encantamiento consiste, según su fábula, en acercar la nariz del endemoniado a cierta raíz de un árbol que Salomón había indicado
y el demonio entonces salía por las fosas nasales. Esto se lo puede encontrar muy bien en el libro de Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo. Otra fábula judaica es que se pensaba que el hombre puede guardar la ley de Moisés, y al guardar la ley de Moisés puede llegar a ser justo a través del conocimiento de la ley. Esta es una fábula que se inició cuando el diablo dijo a Adán y Eva que a través del conocimiento del bien y del mal llegarían a ser como Dios, buenos, justos, santos, perfectos, poderosos, sabios, inmortales, únicos. Pero los maestros judíos no estaban solos en sus fábulas. También los maestros gentiles podrían estar llevando a la iglesia la fábula de que el emperador romano era inmortal, era indestructible, y por tal motivo la iglesia está temiendo a la mano del hombre, está sufriendo de temor. Y quiero que notemos algo, y es cómo inició la iglesia de Éfeso, y eso lo encontramos en Hechos 19. En Hechos 19 se nos dice que Éfeso era una ciudad de hechiceros y magos, que gran multitud de sus habitantes, por el poder de la palabra de Dios predicada, temieron el nombre del Señor. Estos hechiceros y magos confesaron sus pecados y daban cuenta de sus hechos, y que aquellos que habían practicado la magia la abandonaron. Tanto así que quemaron delante de todo el pueblo sus libros de hechicería. Y esto simplemente fue por causa de la poderosa palabra de Dios predicada. Pero esto no paró allí. La palabra de Dios generó tanto alboroto que algunos hombres que fabricaban imágenes de la diosa Diana estaban perdiendo dinero, y la majestad de la diosa Diana estaba siendo destruida y desatendida. Así que esto produjo ira y se desató un gran grito. Este grito fue: grande es Diana de los Efesios. Esta ciudad no era simplemente conocida por esta diosa Diana, sino también por su gran adoración al emperador romano de turno, el cual daban un origen divino, creyendo que era inmortal. Así que las bases paganas de esta ciudad estaban siendo sacudidas por el poder de Dios, por la predicación de la palabra. Pero tiempo después, el Espíritu Santo, por vía de Pablo, eleva una oración al Padre para que la iglesia de Éfeso, que se había formado a raíz del poder de la palabra, conocieran al Dios de la Biblia. Y le pido que me acompañe entonces a Efesios 1, 17, 18. Y Efesios 1, del 17 al 18 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que usted puede ver allí que esta oración que eleva Pablo por la iglesia de los Efesios es para que ellos conocieran al Señor, para que Dios les dará revelación acerca de Él, para que el Señor les dará sabiduría acerca de quién Él es, y para que alumbrara los ojos de su entendimiento. Pero un año después de elevada esta oración, la iglesia se estaba viendo enfrentada a las fábulas y genealogías, y posiblemente a causa de las persecuciones se estaban viendo inclinados a adorar al emperador. Pablo no solo manda a detener este tipo de enseñanzas que generan o acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, sino que les recuerda que Dios es poderoso
inmortal, invisible, único y sabio Dios. Así que el fundamento de muchos hoy en día está puesto en fábulas y genealogías, están puestas en creencias populares. Por ejemplo, una de esas creencias populares es rezarle a una estatua que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye. Otros creen que el gobierno de turno los salvará de una catástrofe. Y otros creen que los pastores que les hablan a los oídos acerca del futuro ponen su fe en ellos y ponen no solo la fe en estos pastores que les hablan acerca del futuro, sino que también ponen su fe en las experiencias que viven. Y dicen que es lo único que nos llevamos, son los recuerdos. O como los judíos que creían o que creen que si provienen de la descendencia de Abraham serán salvos. En la iglesia primitiva, este contexto no está muy lejos de nosotros y podemos ser fácilmente influenciados. Así que el tipo de sermones que se escuchan el día de hoy son más un tipo de fábula o moraleja. Vemos, por ejemplo, a hombres como toman versículos de la Biblia, se saca un principio y sobre ese principio se predica, pero nunca se muestra quién es Dios, nunca se muestra su grandeza, nunca se muestra su poder, nunca se muestra su majestad, su sabiduría. Y mucho menos se presenta la obra que Cristo hizo en favor de nosotros los pecadores. Simplemente estos hombres extraen pasajes de la Biblia para enseñar cómo ser buenas personas o cómo mejorar las relaciones o tener buenas relaciones. Y esta clase, este tipo de enseñanzas que genera o que hablan estos hombres, genera hombres y mujeres con apariencia de ser buenos, con apariencia de piedad, pero por dentro están podridos. Y el Señor Jesucristo dijo esto de los fariseos. A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. Con otras palabras, tumbas muy bien decoradas. Pero yo no quiero que usted me malinterprete. Los principios bíblicos son buenos, pero cuando se toma un principio bíblico y se le despoja, se quita del carácter de Dios, cuando se despoja del Evangelio, se convierte en una simple moraleja, en una fábula que produce hombres superficialmente justos. Pero no solo produce hombres superficiales, sino que al no conocer al Dios de la Biblia se hacen ídolos de sí mismos, diciendo que tienen el poder para decretar que tal cosa acontezca o que la enfermedad desaparezca con solo ordenarlo. Por eso, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cada uno de nosotros debe mirar dónde está edificando su fe, pues llegará aquel día donde saldrá a la luz si edificaste en fábulas y genealogías o edificaste en la poderosa palabra de Dios. Así que la ciudad de Éfeso había conocido el poder de la palabra de Dios. Y esto se los muestro, hermanos, para que noten cómo una iglesia empieza siendo poderosa a causa de la predicación de la palabra, porque muestra al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero, generando un avivamiento donde los hombres se arrepienten, confiesan sus pecados, abandonan sus vidas de trabajo que no les agrada al Señor, pero que fácilmente puede ser arrastrada y atemorizada por su contexto y cultura que les rodea. Y si no se mantiene firme la iglesia, entonces el Dios de las Escrituras nos dice, como le fue advertido a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que el candelabro le será quitado, o sea que ella desaparecería.
Así que declaramos como iglesia que no queremos fábulas, que queremos la Biblia y al Dios inmortal e invisible que ella declara. Esto es lo que declaramos, esto es lo que queremos. Queremos la palabra de Dios predicada, queremos el poder de Dios revelado en Cristo Jesús y en las Escrituras. No queremos fábulas, no queremos genealogías, queremos la bendita palabra del Señor, queremos a nuestro Dios inmortal e invisible que ella misma declara. Y así entonces llegamos a nuestro segundo punto. El primer punto es edificando en fábulas o genealogías, o estamos edificando sobre Dios nuestro Salvador, inmortal e invisible. Y acompáñenme entonces a 1 de Timoteo 1:17. 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible. Algo más nos está revelando esta carta de 1 de Timoteo de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador. Algo más se nos está revelando, algo más se nos está mostrando. Se nos dice que nuestro Dios es inmortal y es invisible. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos deja ver que el Dios en el cual adoramos y el cual declaramos es inmortal e invisible? Bueno, lo primero que debemos saber es que estos dos atributos, su inmortalidad y al ser invisible, son olvidados, han sido olvidados, y que la iglesia poco conoce acerca de Dios. Pero lo primero que quiero mostrarles es que, o lo primero que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, es que a causa de las fábulas y genealogías interminables que se estaban levantando en la iglesia de Éfeso, la grandeza de Dios, la majestad del Dios verdadero estaba siendo perdida de vista por la iglesia. Y esto resultaba en consecuencia. Los estaba alejando del camino, los estaba alejando de la verdad, los estaba alejando de la vida. Así que los estaba arrastrando al legalismo y a la falta de santidad. Pero también los estaba arrastrando al temor hacia los hombres, creyendo pues que el emperador entonces es inmortal. Y una de estas fábulas o falsas enseñanzas era la prohibición del matrimonio y la abstención de algunos alimentos. En 1 de Timoteo 4:3 nos lo dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No lo sabemos bien, pero seguramente los que estaban arrastrando a la iglesia y los estaba alejando de la grandeza de Dios, del Dios inmortal e invisible, eran estos hombres particulares que ya hemos hablado, que son Alejandro y Meneo, a los cuales Dios entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar su nombre. Así que estos hombres estaban mezclando enseñanzas de la Biblia con narraciones y fábulas. Y es aquí donde usted tiene que atender a esto, porque las mayores herejías que se levantan entre la iglesia es porque cogen versículos, cogen principios, pero los distorsionan totalmente. ¿Y cómo los distorsionan? Ajuntando a lo que dicen las Escrituras fábulas y genealogías o historias o enseñanzas extrañas que la Escritura misma no declara y no habla. De lo que sí podemos estar seguros es que la iglesia estaba perdiendo de vista la grandeza de Dios y las obras del Dios de la Biblia al prestar atención a estas falsas enseñanzas. Por eso el Espíritu Santo pone en los labios de Pablo esta alabanza. Esta alabanza es: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Y por qué pone esta alabanza en los labios de Pablo? Para que la mente y el corazón de la iglesia vuelvan de nuevo al Dios que se declara en las Escrituras y no teman a gobiernos o al gobierno del turno.
sino que soporten bien la persecución que podrían estar enfrentando en ese momento. Esto es lo primero que vemos, que la grandeza de Dios estaba siendo rebajada por causa de estas fábulas y genealogías interminables. Los estaban alejando del camino de la verdad y de la vida, los estaba alejando de Cristo, quien presenta al Padre como nuestro gran Salvador. Y lo segundo que quiere decirnos con que Dios es inmortal e invisible, es que Dios es el único que posee una vida sin fin, exenta de muerte, que es esencialmente eterno y la fuente única de existencia. En otras palabras, siempre ha existido. Nuestro Dios Salvador siempre ha existido. Él es espíritu eterno. Por eso más adelante en 1 Timoteo 6:16 se nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, que nuestro Dios Salvador y Padre es único porque no muere, su vida no tiene fin, perdura para siempre, es el Espíritu eterno. Así que la palabra inmortal muchas veces también es usada como incorruptible. Y en Romanos 1:23 se nos dice de esta manera sobre esta palabra inmortal: y los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron por semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, emperadores, de aves también, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que esta palabra incorruptible hace alusión a la materia o a lo físico, y es usada para mostrar que el Dios de las Escrituras no es un Dios hecho a la imagen o imaginación de los hombres, que no es de madera o de oro, que no es como los gobernantes de turno, por lo cual no puede corromperse ni descomponerse o ser destruido, que los poderosos o que los poderes en este mundo pasan, su tiranía cesará, mas Dios permanecerá para siempre. Nadie puede doblar su mano. Y así como Job, nosotros debemos declarar: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Por qué? Porque Él es inmortal, porque en Él está la vida y porque esa es nuestra esperanza. Y es precisamente este esperar en Él donde la iglesia debe edificar, para no ser persuadido por fábulas y engaños de hombres malos que quieren destruir la fe de los hijos de Dios y llevarlos presos del temor acerca de la muerte y de la vida. El gran consuelo y confianza que presenta las Escrituras y que tienen los hijos de Dios es que se nos ha concedido, gracias a que Dios es inmortal, se nos ha concedido el don de la vida eterna. Uno de los más grandes temores que sufre la humanidad es acerca de la muerte. Y muchos piensan en ella y buscan la manera de no morir. Buscan medios tecnológicos para hacerlo, para no morir. Otros ni siquiera piensan en ello, pero siempre existe el temor. Y es a causa del temor que muchos son arrastrados a buscar todos los medios para no morir. Y otros aún despreciando lo material, diciendo que todo lo material es malo y que nada sirve, por lo cual, como vimos, no hay que casarse y no comer ciertos alimentos. Pero las Escrituras no enseñan esto y no enseñan así acerca de la muerte. Antes bien nos muestra que nuestra paz, que nuestro consuelo, que nuestro descanso reposa en el carácter de nuestro Dios inmortal, de nuestro Dios
Salvador poderoso y mortal, que nos concederá un cuerpo glorificado, el cual ya no estará sujeto a muerte, para así vivir eternamente. Así que, iglesia del Señor, esto que les voy a decir, espero presten atención. Cuando las Escrituras declaran el carácter de Dios, lo hace para alabanza de su gloria y para la humillación de sus criaturas, queriendo así que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al mostrarnos que Dios es inmortal, lo que hace para exaltar su ser y para hacernos caer en cuenta de nuestro débil cuerpo que está en vía de descomponerse y finalmente morir. Pero este morir de todo hombre es simplemente en su cuerpo, en su carne. Es el cuerpo lo que se corrompe y necesita alcanzar la incorruptibilidad. Y esta es la gran diferencia de nuestro Dios y nosotros como hombres. Dios es espíritu y Él no tuvo que llegar a la incorruptibilidad. Mas nosotros los hombres sí tenemos que llegar allá, porque nuestra carne está sujeta a la muerte. El alma del hombre sigue viviendo cuando su cuerpo perece. Esto nos lo enseñan las Escrituras. Tanto el alma del creyente como el del incrédulo sigue viviendo mientras su cuerpo ha perecido. Jesucristo mismo enseña sobre el rico y Lázaro. Nos muestra en esta ilustración que los hombres no arrepentidos por sus pecados, en su partida de la esfera terrenal, se hallan plenamente conscientes en un lugar de tormento, así como el alma del creyente se halla gozando en la presencia de Dios. Pero aquí viene el consuelo del cristiano, que después de haber perdido nuestros cuerpos corruptos, recibiremos cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, y venceremos a la muerte. Primera de Corintios 15, 54-57 nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida, devoradas la muerte en victoria. Y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que es inmortal, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mantengámonos firmes y constantes en esta verdad, iglesia, de que Dios es inmortal y que a los que han creído en Él se les ha concedido resucitar de entre los muertos para vivir junto a Él, gracias a la victoria sobre la muerte que Cristo obtuvo en la cruz en favor de nosotros. Así que si los gobiernos se levantan contra la iglesia del Señor, la iglesia del Señor permanece segura. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmortal e invisible. Y eso quiero que noten, hermanos, porque el Espíritu Santo nos está enseñando que nuestro Dios es poderoso para salvarnos a nosotros, hombres débiles, incapaces de librarnos de la esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás, pero su poder operado en nosotros nos hace libre de estos tres enemigos. Pero no solo nos salva de esto, sino que también nos salva de la paga del pecado, la cual es la muerte, gracias a que Él es inmortal, venciendo así la muerte al concedernos unos cuerpos resucitados. Esta es la oración que Pablo elevó para que la iglesia de Éfeso conociera cuál era la esperanza que ellos tenían en el Señor. Y su esperanza es que ellos resucitarán, tendrán cuerpos glorificados. Qué grande es nuestro Dios, que desde el principio a fin
Él nos salva. Que no somos nosotros y nuestra débil fuerza venciendo el pecado, la muerte o el mundo, que es nuestro Dios obrando en favor de sus hijos hasta que nuestros cuerpos se vistan de inmortalidad. He aquí entonces nuestra declaración en la cual nosotros debemos edificar. Debemos edificar para no ser arrastrados por esta clase de fábulas y genealogías, para no ser arrastrados por este mundo y su cultura, por estas historias que inventan acerca de la muerte y de la vida. He aquí entonces nuestra declaración, que aunque el mundo se levante con sus ideas y fábulas, diciéndonos que la única manera de vivir eternamente es por medios tecnológicos o a través del conocimiento o nuestras buenas obras, nosotros responderemos: no, somos hombres mortales sujetos a la muerte, no queremos el brazo de los hombres, nuestros cuerpos perecerán y nuestra muerte es ganancia. Queremos el brazo de nuestro Dios poderoso, inmortal, invisible, levantándonos unos cuerpos glorificados, así como el poder que fue operado en Cristo levantando de los muertos, asimismo nos sucederá a nosotros para alabanza de su gloria. Y aquí nuestra declaración. Esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, que nuestro Dios es poderoso para salvarnos, pero también nuestro Dios es inmortal para librarnos de la muerte y darnos un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Así que tendremos nuestras aplicaciones. ¿Cuál ha sido nuestro pecado? ¿Cuál ha sido nuestro pecado delante del Señor? Nuestro pecado ha sido prestar atención a fábulas, a conspiraciones que roban la esperanza, que nos roban la esperanza de lo que nos muestra la Escritura acerca de lo que Dios es inmortal, que es invisible y ha hecho por nosotros y hará todo lo que Él ha prometido. Este ha sido nuestro pecado, prestar atención a fábulas y a conspiraciones que nos roban la esperanza que tenemos de una vida eterna, de recibir un cuerpo incorruptible. ¿Y quién es nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios es aquel poderoso para librarnos de la esclavitud del pecado con su poder, y no solamente nos librará del pecado, sino que también nos libra de su paga, la paga del pecado, que es la muerte. Es nuestro Dios. Pero la iglesia, ¿cómo debe responder? ¿Cómo debemos responder como iglesia ante esto? Bueno, no debemos prestar atención a la fábula, sino que debemos prestar atención a las Escrituras, para que no nos alejemos de esta esperanza que nos ha sido dada, la cual es que se nos dará un cuerpo glorificado, donde ya no estará más sujeto a corrupción, ya no estará más sujeto a carne, y donde ya no lucharemos más contra el pecado que mora en nosotros. Y aquí algo importante: usted sentirá la necesidad y pondrá su esperanza en esta realidad, en esta verdad de las Escrituras, de nuestro cuerpo incorruptible, cuando nos sea dado, cuando usted vea y luche con el pecado que mora en usted, cuando usted ya no desee más vivir en este cuerpo de muerte. Esto es lo que como iglesia debemos hacer: alejarnos de las fábulas, dejar de estar prestando atención a estos pastores de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, alejarnos de la idolatría y prestar atención a nuestro Dios, que nos da una esperanza segura, porque Él es inmutable, Él no cambia. Pero ahora, ¿cómo podemos vivir aquí sobre esta verdad de que Dios es inmortal e invisible? ¿Cómo podemos vivir? Amada iglesia, espera en el Señor. Espera aquel día donde el Señor te levantará entre los muertos
y puso como segura ilustración la resurrección de Cristo, diciéndonos de esta manera así: hijos e hijas, así como levanté a Cristo entre los muertos, así les levantaré. Vayamos a Efesios 1:16, Efesios 1:18, perdón. Efesios 1:18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espera en ese grandioso día, donde tu cuerpo ya no estará sujeto más a debilidad, ya no estará más sujeto a un poder tirano y despiadado. Espera aquel día en el cual el Señor vendrá y nos resucitará con Él. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos una esperanza segura, Señor, que por tu carácter, Señor, has prometido a tus escogidos el dar la vida eterna y darnos unos cuerpos incorruptibles, Señor. Enséñanos a esperar en aquel día y que nuestra esperanza cada día vaya más creciendo, a leer tu palabra y a ir conociéndote. Ayúdanos a no edificar sobre fábulas, sobre historias, Señor, que nos alejan de tu palabra, que nos alejan de quién eres tú, que nos llevan a la idolatría, nos llevan al temor, nos llevan a enfermarnos espiritualmente. Ayúdanos a edificar sobre el fundamento que es Cristo, sobre la doctrina de los apóstoles, Señor, para mantenernos seguros y firmes en nuestra fe y no caigamos en un abismo de confusión, Señor, por este mundo y su cultura que nos arrastra. Te pedimos, Señor, por tu poder y por el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos guardes, que nos bendigas. Te quedamos, Señor. Amén. Iglesia, bendiciones. Les invito a que puedan entonar himnos al Señor y que recordemos que el día martes tendremos las respuestas de la escuela dominical. Para que nos podamos conectar, les estaremos enviando el link. Y el día miércoles tendremos nuestro culto de oración. No siendo más, amada iglesia, Dios les bendiga.